resucitado, toda esa dimensión que nosotros podamos cada vez más asimilar eso, porque entonces nos van a faltar datos, nuestro entendimiento va a estar farto de conocimiento y no vamos a poder alegrarnos y regocijarnos en el Señor. Y cuando falte el producto del olivo, ¿qué hacemos? Cuando falte de comer, ¿qué hacemos? Cuando las cosas no nos encajen, ¿qué hacemos? Dimitimos. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 17. Primera de Corintios 1, 17. Vamos a lanzar 30. ¿Está allí? Primera de Corintios 1, 17. 1, 17. Leo la palabra. A la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esa no es 18. Perdón. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, hablando del Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bendita su palabra. Cuando hablamos de la cruz, estamos hablando de algo que tiene mucha dimensión. Normalmente se suele entender que cuando hablamos de la cruz, normalmente no se habla de la cruz, eso para empezar, pero cuando se habla de la cruz se habla de la salvación. Y la salvación se le atribuyó al término justificación. No se habla de justificación, se dice salvación. Salvación, somos salvos, vinimos a la cruz, somos salvos. Pero claro, cuando nosotros tenemos que estudiar, porque es el llamado que tenemos de parte de Dios, o certificar o acreditar lo que ha pasado, entonces ya tenemos que abrir eso. Como cuando un mecánico, el hermano Alfonso, abre un motor y un motor de pieza ahí dentro. La mira por separado, después la tiene que engranar todas juntas y después otra vez su motor. Pero cuando lo desgrana, cuando desgranas la cruz, no simplemente es salvación, no. Cuando el apóstol Pablo dice la cruz, salvación, no está diciendo eso.
Está diciendo mucho más. Por eso dice que para mucho, porque cuando Pablo presentaba la cruz decía justificación. ¿Qué es justificación? Es que Dios coja a un pecador, el más malo que tú quieras, el bicho más malo que anda por esta tierra, y viene en el nombre de Jesucristo poniendo fe en lo que pasó en el Calvario, y automáticamente, simultáneamente y a tiempo real, esa persona, Dios le dice: no me debes nada porque nunca has pecado contra mí. El que quiere razonar eso dice: es una locura. Él lo tiene escrito. Para muchos la cruz dice: eso es locura. Justificación. La cruz, en el eterno propósito de Dios, tenemos que aprender su significado real para edificar, porque esa es la base. Cristo y este crucificado significa que yo entiendo la dimensión de lo que ha ocurrido y ahora edifico encima. Muchos tienen nada más que salvación, justificación. Después no quieren saber más nada de la cruz porque creen que es eso nomás. No, porque la base es bien amplia y están edificando fuera de la base. Por eso sus vidas no están creciendo correctamente y edificados por el Espíritu, para que me entendáis. Dije yo hace unos días, la salvación no es un fin, es un medio. O sea, Dios no te salva para que seas salvo. Dios te salva para que alcances el propósito que Él tenía para ti. Se truncó por el pecado. Dios ha provisto provisión para el pecado. ¿Estás agarrado a eso? Sí. Se rehace todo, viene esa reforma, se reconcilia todo, pero tú ahora sigues. Y eres elevado a la posición que tuvo Adán y Eva en el principio, cuando aún no habían pecado. No había registro de nada. Con ese propósito, cuando Cristo reúne todas las cosas, volvemos entonces a ese Edén. Y ahora es que ¿qué? Ahora es que el propósito de Dios se reinicia y sigue. Por lo tanto, la salvación es un medio para alcanzar lo que Dios se propuso desde el principio. ¿Y qué se propuso Dios desde el principio? Que Él sea todo en todos. Y como dijo el profeta, y que como las aguas cubren el mar, así toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Claro, justificación sí, pero te voy a decir dos cositas más. Entonces estudian teología, se dice regeneración y santificación. ¿Qué es la regeneración? Es que Dios te da un espíritu nuevo. ¿Cómo? Sí. Porque el espíritu, en tu viejo espíritu, digamos, para que tú me entiendas, que es lo que la Biblia llama el viejo hombre, esa creación, al recibir la herencia de Adán y quedar caída, no había forma de regenerarla. Es irregenerable. Por lo tanto, la única manera era matarla y tener acceso legal a crear una nueva, porque si no se mata la vieja, no hay derecho para crear la nueva. Ahí se produce el milagro de la regeneración. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de los cielos, Nicodemo. Nicodemo era fariseo, conocía la Torá, tenía buena reputación. Mas sin embargo, cuando viene a Jesús le dice: maestro, no le conoce como que es el Hijo de Dios ni el Salvador. Lo identificó como maestro por las señales que hacía y por la autoridad con la que hablaba. Y Jesús lo lleva más allá y le dice: si tú no naces de nuevo, le estaba hablando de renacer. Y 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, que dice nueva criatura es. Estamos hablando ahora de recrear de nuevo. Tiene que volver a ser creado en ti el espíritu, porque ese espíritu con el que tú te has conducido todo el tiempo de tu imagen caída o tu naturaleza pecaminosa ha tenido que ser sacado de ti. Todo eso abarca la cruz, hermano. Todo eso enseña la Biblia que abarca la cruz. Por eso es locura. Regeneración y santificación.
Santificación inmediata, sí, Dios te coge, aquí, eres un pecador, te pasa por la cruz, te limpia, dice, y te aparta. Santificado es apartado para mí, ahora eres mío. Sigue siendo el mismo, por fuera. Eres de mi único exclusivo uso. Pero ahora se va a venir una transformación. No, cuando me muera, cuando nos muramos y volvamos en gloria y venga la iglesia a la tierra, no. Aquí y ahora. Ese es el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo, desde los siglos, y lo empieza a destapar el apóstol Pablo. Lo que pasa es que la tapadera que contiene ese misterio en oculto, y cuando se le quita la tapadera y empieza eso a salir al conocimiento todo, es la cruz. Por eso él dice, yo no me dedico a bautizar a nadie. Ustedes saben que es muy típico bautizar a los hermanos, o que al bautismo en agua se le dé prioridad. Y dice Pablo, a mí, Cristo, que Pablo se encontró con Cristo, dice, a mí él no me mandó a bautizar. Hay gente que dice que si tú no estás bautizado no eres salvo, que si tú no estás bautizado no puedes tomar la Santa Cena. Mil historias. ¿Sabéis que eso es lo que es? Falta de revelación de lo que pasó en la cruz. Porque el que mandó a Pablo no lo mandó a bautizar, lo mandó a ¿qué? A predicar. ¿El qué? La cruz. Porque en el momento que un pecador está escuchando el mensaje de la cruz y considera lo que se está diciendo para él, y en ese momento cree, ya sea judío como griego, si es judío va a tener tropiezo, y si es griego y lo va a querer pasar por la razón, dice, tú una locura. Pero si cree, como dice ahí, esto que estamos hablando es poder de Dios, porque se activa rápidamente la justicia. Mira, si hay algo que yo sentí el día que vine a Cristo, es paz en mi corazón. Dice Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será la paz. Dice, y la labor de la justicia, dice, reposo y seguridad eterna. Y eso fue lo que yo sentí. Pero nadie me habló de esto, sino que yo decía, yo no, y además no le podía poner ni nombre ni letra porque no tenía conocimiento, pero yo tenía una paz y no se iba. Y yo le decía al Señor, Señor, si tengo que hacer algo para que esto no se vaya, me lo dice. Pues yo lo que quiero es que esto no se vaya. Dime cómo se le pone el tapón a esto. Justificación. Dice el cielo, no me debes nada. Dice, bueno, déjame que te dé. Dice, no, es que nunca has pegado contra mí. Esto te lo merece, esto es tuyo. Una paz. Dice que el efecto es la paz, dice la labor. La labor que hizo Cristo en el Calvario, dice que es reposo. Esas revoluciones hacia el pecado, de momento. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo trabajando. Esto no tiene nada que ver ni con iglesias, déjame rectificar, ni con instituciones religiosas, ni con concilios, ni con nada. Esto tiene que ver con el anuncio del Evangelio de Jesucristo a través de la cruz. Te predica, tú nunca has ido a una iglesia, llega uno, te predica, tú estás por allí en una esquina, nunca has visto una iglesia ni la vas a ver. Te predica y allí te alcanza esta salvación y todo lo que está escrito se cumple en tu vida. Pero todo, porque el cielo no tiene compromiso con ninguna institución religiosa, es con su palabra. De hecho, muchos de nosotros cuando hemos llegado a la iglesia se ha contaminado esto, porque las instituciones, la mayoría están contaminadas, y Jesucristo lo dijo, cuidado de la levadura de los fariseos. En aquel tiempo no había iglesia, había ¿qué? Sinagogas y sistema de interpretación de Torá, y ahí es donde empieza a dañarse esta bendición. Si nosotros perdemos de vista el significado de la cruz en nuestro caminar diario, entonces cuando empezamos perdemos el norte, empezamos a dar vuelta. Pero cuando la cruz tú la tienes clara en tu vida, o el Espíritu Santo cada día te lleva a ti a esa crucifixión, es como el fusible de una instalación eléctrica. Te mantiene iluminado todo el tiempo el recinto. Y el
diablo astutamente se ha llevado el fusible. El Señor lo reprenda. Y todo el mundo venga a verificar los enchufes, los interruptores, los cables, y dice, aquí está todo bien. Y venga a darle interruptor, pero no hay luz, porque no hay revelación de la cruz. Lo que nos quieren meter ahora en la cabeza que tenemos la naturaleza de Adán y que esa ley va a estar operando en nosotros hasta que nos muramos. Una vez que tú vienes a la cruz, hermano, tú has sido registrado como muerto. Se acabó. Ya esa criatura muerta. Murió. No había forma de solucionar el problema legalmente si no era a través de muerte y resurrección. Tú sabes que todas tus pasiones desordenadas, todas tus deseos carnales, todos tus pecados, todas tus rebeliones y todo, el Señor lo ha crucificado en ti. Tú ahí podrás decir, bueno, como dijo uno, bueno, eso hay que discutirlo, ¿será o no será? No. Si tú no lo crees, ese es el problema. Pero eso ya ha pasado. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo murió en el Calvario. Allí Dios mató todas las enemistades que estaban en nuestra carne, todas fueron crucificadas allí. Y no dejó ni una de ellas viva. Y han sido echadas fuera de la presencia de Dios. Ahora ha renacido un nuevo ser. Y hay muchos que me han dicho, ¿y por qué entonces yo estoy teniendo los problemas que estoy teniendo? Porque no te han enseñado a concentrarte en la nueva creación. Ah, bueno, entonces, eso es harina de otro costal, sí, pues de ese costal hay que hablar. Yo tuve un pastor, hermano, aquí hermano lo hemos conocido, que estuvo 5 años con nosotros. No hubo día que no nos hablara del pecado y para que nos concentráramos en el pecado. Todo eso era el pecado de la mañana hasta por la noche. Y el pecado, hermano, y el pecado. Y ahora hay que vencer el pecado, y el pecado. Y yo estaba tranquilo, feliz, en paz. Yo estaba en esa justicia, en ese reposo, en esa seguridad permanente. Y cuando ese mensaje se me metió, que nadie me obligó, pero tú sabes, se me metió, estaba yo, hermano, el pecado. El pecado que está en mí, el pecado, hay coraje, pecado. Y como absorbí aquello, hermano, tú te ríes porque lo cuento yo, pero que cuando eso se te mete, no. Y yo queriendo vencer eso ahora en ayuno y oración. En mí, en mi mujer, en mis hijos, en los hermanos y en todo el mundo. Y se convierte uno, hermano, en un radical legalista. Que la gente, por no escucharte, frena el pecado, aunque sea en la carne. Dice, me decía, ahí viene el hermano Oscar, y todo el mundo se quedaba paralizado. Para que yo no detectara el pecado en nadie. Eso es legalismo. Se activó en mí, ni siquiera me di cuenta. Y el tiempo que perdimos para no concentrarnos en la nueva creación. Imagínate, queriendo vencer la carne a través del yo. Cuando el yo tenía que estar ya crucificado. Entonces, falta de conocimiento, yo no juzgo a la persona, falta de conocimiento hace que al final entre esa ignorancia y el enemigo aprovecha. Y si tu vida o la mía no es un continuo fluir del espíritu, es por un motivo. Hay que buscar dónde da error. Y tú dices, ¿cómo lo hacemos, hermano? Romanos 12:1 dice, hermanos, os ruego, dice, fíjate tú, el Espíritu de Dios hablando a nosotros de ruego, por las misericordias de Dios, que ofrezcáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ese es el culto que es racional a Dios. ¿Para qué? Porque es un culto racional. Cuando yo ofrezco mi cuerpo en sacrificio vivo, entonces que dice, para que comprobéis. Hay que estar continuamente comprobando cuál es la santa, buena y agradable voluntad de Dios. Entonces, ahí hay que entrar y nos hace falta este conocimiento, además del sacrificio, para que podamos edificar sobre una base sólida. Dice el apóstol Pablo, yo he puesto el fundamento y que nadie lo quite, el cual es Jesucristo.
Ahora viene otro y edifica, dice, pero cuidado cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que después de haber hecho la obra en la cruz y haberte dado no solo justificación y regeneración, darte un espíritu nuevo, es que tu vida vaya en aumento como la luz de la aurora a través del proceso de la santificación. Y tú vayas poco a poco trazándote a aprender a poner los ojos en el trazo de Dios, ¿vale? Hacia esa proyección que es la plenitud de Dios, donde el nuevo hombre, el postrer Adán, empieza a tomar cuerpo en ti y la imagen del celestial se empieza a ver porque la del terrenal está muriendo. Va en proporción. Mientras que uno va en declive, el otro va en aumento. Dice 1 Corintios, de la misma manera que hemos traído la imagen del terrenal, él dice, de la misma manera traeremos la del celestial. Ya está ahí dentro la imagen. Pero mientras que estemos en estos cuerpos, no se va a ver literalmente con los ojos de carne. Entonces, ¿qué vamos a ver? La manifestación de esa imagen. Por eso Gálatas hablábamos el otro día de la manifestación de las obras de la carne y la manifestación del fruto del Espíritu. Son las dos manifestaciones de las dos imágenes de los dos Adanes. Adán y el postrer Adán. Cuando tú veas en ti manifestaciones del primer Adán, o sea, de la carne, es porque no estás andando en el Espíritu. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, un momento, Pablo, perdona, te voy a corregir. Tú dijiste en Romanos 7 que el querer está en mí, pero no el hacerlo, porque hay una ley en mis miembros, ¿no? Y viene Pablo y dice, perdona, te voy a corregir. Yo dije eso dando a conocer al primer Adán. Claro, es imposible. Pero no era Pablo en sí, es toda la humanidad. Porque toda la humanidad no la representa Pablo, la representa Adán. Óyeme, Adán representa a toda la humanidad caída. Y Cristo representa a toda la humanidad revivida, regenerada, vivificada. Y todo eso está concentrado en la cruz. Por eso que cuando Pablo hablaba de la nueva creación y del nuevo hombre, Pablo decía que hicieran morir las obras de la carne por el Espíritu, decía, ¿tú no sabes que tenemos una ley en nuestros miembros, Pablo? No, esa criatura ha muerto. Entonces, ¿por qué yo siento lo que siento? Porque no te estás proyectando en la nueva. Cuando Pablo habla de la ley del pecado injertada en los miembros, no se está refiriendo a este cuerpo, esto es materia orgánica, ¿eh? Que muchos creen, muchos señalan la carne así, y esto y lo otro, que esto es materia orgánica. Esto se sale el espíritu, ¿vale? Y hace así, polvo. No estamos hablando de ese cuerpo. Cuando dice el cuerpo, donde están, el cuerpo es un cuerpo que tiene miembros, ¿no? Y los miembros que tienen injertados esa ley, es un cuerpo espiritual que es carnal y pecaminoso, que está dentro y no se ve y está viciado, ¿eh? Conforme a los vicios de este mundo y al pecado, ¿eh? Ya nunca será arreglado, y ese cuerpo fue echado fuera de nosotros cuando vinimos a la cruz. Ahí es donde estaban injertados esa ley en esos miembros. Es el cuerpo pecaminoso carnal. Colosenses capítulo 2. Hay una revelación en todo esto, y tiene que ver de la circuncisión de la que hablaba Pablo. Por eso Pablo tuvo que pelear con los circuncidantes de aquel tiempo, que querían a los hermanos en la fe cortarles el prepucio del miembro para que fuese la señal, ¿me seguí?, de que eran salvos, haciendo alusión a lo que había dicho Dios a Abraham y a Moisés en el antiguo pacto. Por eso que es que en la sustancia de la predicación de los días de hoy tiene que haber revelación. Si no hay revelación,
entonces no hay iluminación del entendimiento y no hay conocimiento bíblico. En el Evangelio, oye esto, no es la ley, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Espíritu de Dios te empieza a destapar lo que la letra, te empieza a destapar por el Espíritu lo que la letra nos ocultó. Y cuando habla de la letra tiene base en la carne, pero en el Espíritu la letra no puede hacer nada. Por eso es que hay muchos carnales hablando letra, procesando las cosas de Dios con su mente carnal, inflada, dice la Biblia, y luego la ecuación y el resultado no es que el nuevo hombre está creciendo, por lo tanto no es el diseño de Dios. ¿Me explico? Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. Está hablando de Cristo, dice, en Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora voy a preguntar, que dice un hermano, ¿qué tú preguntas? Sí, que tengo que preguntar. Es que en la enseñanza hay una forma de enseñanza que es pregunta-respuesta. ¿Qué cuerpo fue el que Cristo echó de ahí, de nosotros? Porque este yo veo que sigue siendo el mismo. Y muchos dicen, no, está nuestro miembro. ¿En cuál es miembro? ¿En cuál es? ¿En este? Ahí dice que Él hizo una circuncisión. De la misma forma que hay cuerpo terrenal, hay cuerpo espiritual. ¿Entendéis eso? 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 34. ¿Está allí? Primera de Corintios 15, versículo 34. Dice, velad debidamente y no pequéis, dice. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Me voy a parar un momentito y ahora seguimos. ¿Es posible que el apóstol Pablo le diga eso a hermanos en la fe en Corinto? Sí. Velad debidamente, ¿no? Como diciendo, si vas a velar, lo tienes que hacer de una forma correcta. Y dice, porque para vergüenza vuestra lo digo. Hay algunos que no conocen a Cristo. Pudiéramos decir esta mañana, hay algunos, ¿vale? O muchos de nosotros, poco, lo que quiera que sea, sin ánimo de que nadie se ofenda, porque yo soy el primero, que todavía no conocemos, después de 20 siglos, todavía a cabalidad y a profundidad, no conocemos bien lo que ha pasado en la cruz. Dice, pero algunos dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? Dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra de la de las aves. Este hombre está hablando en revelación, Esto se lo revelaba el Espíritu. Miren lo que dice después. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales.
Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Está hablando el apóstol de cuando se coge al creyente en su cuerpo y se le entierra. ¿Vale? Donde también hay muchos hermanos en la fe que dicen que tampoco pasa nada por incinerarse. Que cada uno haga después lo que quiera, ¿vale? Pero nunca la palabra de Dios ha registrado que la incineración es el diseño de Dios. Hay una siembra, la tierra. ¿Vale? Vamos allá. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Dice en el 43, se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Yo pregunto, cuando vinimos a la cruz y se produce esa circuncisión que Pablo revela y no la quieren entender los circuncidantes de su día, en los días de hoy ha pasado algo en la cruz y dentro de nosotros. Para que salga ese espíritu inmundo que tiene dominio sobre nuestro cuerpo carnal pecaminoso, tiene que haber la cruz de por medio y muerte. Si eso sucede, le da legalidad que entre un espíritu nuevo, creado por Dios, según Dios, con la imagen de Cristo. Ese es el celestial. Pero primero, ¿qué pasa? ¿Ha salido qué? El terrenal. No podemos tener... El cuerpo terrenal, oye, me voy a explicar. No se está refiriendo a este que nosotros vemos. Se está refiriendo... Porque si este que yo tengo manifiesta amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ese no es el cuerpo terrenal ni es el hombre animal. ¿A dónde está? Salió, Cristo lo circuncidó. Con su ley, como dice Romanos 7, la analogía del esposo. Si ese tenía la imagen de Adán, salió con la ley de Adán, del primer marido, la ley del pecado y de la muerte. Ahora le pertenezco ¿a quién? Al resucitado. ¿Por qué se nos anticipa la salvación a nosotros y se nos dan vida? Porque hay un desalineamiento en cuanto a lo que es la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual prevalece sobre la muerte física. Y a nosotros se nos anticipa la salvación porque se nos registra como que la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros porque Cristo ha muerto por nosotros. Y ahora en vida de la carne empieza a salir una nueva creación por ahí, que es la celestial. ¿Cómo puede ser eso? Ese es el misterio que estaba escondido desde antes de los siglos, dice Pablo. Este tesoro está escondido en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no sea nuestra. Pero es un misterio que tiene escondido, ¿cuál? Aparecería una nueva especie, una generación de seres humanos donde a través de estos cuerpos que son, esto que nosotros vemos que es materia, ¿vale? Se manifestaría la gloria de Dios. El misterio del Padre es Cristo, pero el misterio de Cristo es la iglesia. Y la iglesia tiene el mismo ADN que su Dios. Dice la Biblia que cuando Cristo resucita es puesto como cabeza sobre toda potestad, sobre todo gobierno, sobre todo dominio, de las cosas que hay arriba en los cielos y debajo en la tierra. Él está puesto, hermito, por encima de todo. Dice, pero sobre todas las cosas lo dio por cabeza a la iglesia, dice, la cual es su cuerpo. Para que la cabeza sea injertada en un cuerpo tiene que tener la misma naturaleza. No puede Dios injertar una cabeza de orden celestial, gloriosa, que no tiene conciencia de pecado, en un cuerpo con debilidades pasionales, carnales y pecaminosas. No puede ser. Y el enemigo le quiere meter la mentira a la iglesia. Pero Dios no trabaja fuera de su diseño. El diseño de Dios es perfecto porque en la cruz se cumplió todo.
Es imposible que tú sientas ese gozo que viene de arriba si no hubiera salido esa vieja criatura. ¿O por qué entonces hubo tantas veces que dice él, vestido del nuevo hombre y despojado del viejo? ¿Cómo te lo va a decir si no hubiera en ti esa naturaleza y esa autoridad? Lo que pasa es que nosotros nos confundimos y el enemigo está ahí todo el tiempo engañando. Por eso dice el apóstol Pablo, os he desposado a los corintios como a una virgen pura, dice, con un solo esposo. Oye esto, ¿a quién se está refiriendo? Al postrer Adán, al Cristo resucitado. Pero después para y dice, pero temo, oye esto, que como la serpiente engañó a Eva, así ustedes seáis extraviados a través de vuestros sentidos de vuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué la iglesia, muchos hermanos están con situaciones de pecaminosos y no saben cómo esto? Están siendo engañados de la misma forma que la serpiente engañó a Eva. Pero no es que el diseño de Dios haya fallado, el diseño de Dios está firme, está completo, está acabado y es perfecto. El enemigo está usando lo mismo que al principio, la astucia. Y sacar, a través de los sentidos, sacarnos de la verdad de Dios. Cuando la iglesia reciba su verdadera identidad y se encaje, la iglesia es la potencia número 1 en la tierra. Y Cristo lo dijo. Ni aun los infiernos podrán prevalecer contra mi iglesia. ¿Por qué cuando Dios crea a la mujer no se mete por allí por una esquina y aparece y se la trae a Adán? ¿Y por qué primero coge a Adán y lo echa en un sueño? Y dice la Biblia, que muchos dicen eso es un símil, un cuento, una parábola. Vamos a lo que vamos. De aquí le coge materia, ¿sí o no? Y se la lleva. Y lo hace caer en un sueño profundo, ¿sí o no? Lo operó. Y Adán se quedó en la sala de despertar. Pero ahora cuando despierta, ve que hay allí, supongo yo, una preciosa señorita. Pero él no le dice a Dios, ¿esta quién es? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Del tirón dice esto. Esta será llamada varona, dice. Porque del varón fue tomada. La reconoce porque tiene su misma sustancia. Y le pone él mismo, le pone nombre, porque le puso nombre a toda la creación. ¿Sí o no? Cuando el romano aquel que estaba mirando a Jesús en la cruz, que da testimonio del apóstol Juan, dice que llega y taladra. ¿Qué es lo que taladró? ¿El costado de quién? El postrer Adán. Y dice, y yo vi salir de allí, ¿qué vio salir? Agua y sangre. Dicen los médicos que cuando un cuerpo, el agua y la sangre ya se separan, por separado, dice que está muerto. Salió agua y sangre. Ahora tú te vas a primera de Juan y dice el apóstol Juan en su epístola, dice, el que no naciere del agua y de la sangre. Porque el que es iglesia y tiene el espíritu de Cristo es nacido con la misma naturaleza del postrer Adán. Tiene el mismo ADN, tiene la misma sustancia. Es espíritu vivificante. No tiene nada que ver con la creación vieja ni se identifica. Pasa que el diablo no quiere sacar esa verdad. No puede. Y nos la quiere borrar. No puede, ni podrá. Pero tenemos que estar ahí ahora en el cimiento. Y no dejar que nadie nos edifique en otro cimiento, ni nosotros vamos a edificar en fundamentos ajenos. Vamos a edificar en Cristo. En la cruz. Ahora, hermano, esto es difícil. Llevamos 20 siglos, hermano, de cristiandad, entre comillas, pero Jesucristo no vino a fundar la cristiandad ni el cristianismo. Él vino a revelarnos el reino de los cielos. ¿Sí o no? Claro que sí. Dios le dio a Moisés la Torá en el Sinaí y cuando bajó la cogieron los judíos
Y la Torá se convirtió, en vez de en una ley buena, santa, perfecta, con un código de ley moral, que un pueblo que vaya ahí, hicieron el judaísmo. Y el judaísmo, ¿qué es lo que era? No te vayas, no hagas, no digas, no, todo el tiempo, el pecado, el pecado. No estamos del móvil, el pecado. Hicieron una religión. ¿Qué ha pasado con la cristiandad? Exactamente lo mismo. Porque es que no vino el Señor a traernos esa libertad del espíritu para que al final acabemos metidos en una religión entre cuatro paredes, presionándonos o cantando unos coritos y guardando una reputación delante de los hombres. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que cuando esta realidad se hizo realidad en ti, que tú estabas hace 10, 20, 15 años atrás, 30, y tú estabas en tu pecado, en tu historia, en tus movidas, de momento entró la vida en ti, ¡plá! Tú dejaste de estar concentrado en el pecado y empezaste a disfrutar de una naturaleza nueva, que te la trajeron de la misma presencia de Dios, esa sustancia. Y tú te quedabas mirando los árboles como tonto, y te quedabas mirando a las personas con un sentimiento de bondad y de atracción, y te ponía a mirar el cielo, te ponía a mirar más, y te ponía hasta que te habías metido en un mundo que no era tu mundo, es un mundo superior, es la vida de resurrección de Cristo. Y le dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero tengo contra ti una cosa. Lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Que tú has dejado ese primer amor, donde cuando tú me conociste a mí, lo veas y te gozaba. Y ahora ha pasado el tiempo y los problemas, las situaciones, las movidas han ahogado esa salvación que yo te di, y tú tienes más mala cara que una papa arrugada. Lo estoy diciendo yo a mi aire, pero no es así. El Señor quiere que nos gocemos en esa salvación inicial, entendiendo las bases, entendiendo la sustancia y la naturaleza de lo que ha pasado. El cuerpo pecaminoso carnal ha sido echado fuera. Ahora, si este cuerpo es neutro, ahora yo puedo poner mis miembros al servicio de Dios y la justicia. Pero como he perdido el norte, como los hermanos ya no sienten a Dios tampoco igual que yo, como las iglesias están llenas de actividades y tampoco, total, miro para allá, miro para acá, ha venido una devastación. Pero no por eso se ha caído y se ha detenido y ha dimitido Dios. Está todavía firme el proyecto de Dios. Y Dios está llamando como al principio. Porque si hay alguien que no se cansa de reiniciar la obra, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y los judíos fueron exterminados y llevados a Babilonia 70 años. Y después, cuando acabó el tiempo, dijo: ahora tenéis que volver a vuestra tierra, levantar templo, reedificar la ciudad, reedificar los muros, y luego empezar otra vez a servirme a mí en la tierra de Israel. Y aquello lo veían ellos tan lejos y tan difícil que decían: cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, vamos a ser como los que sueñan. Después de cómo hemos estado, si volvemos primer amor, esto va a ser un sueño, nos vamos a tener que dar pellizco y todo. ¿Usted sabe una cosa? Vamos a volver al primer amor. Todas esas cosas que tú ves delante, que son como muros y montañas, que se han opuesto, Dios las va a deshacer. Porque hay que entrar en la locura de la predicación. ¿No ve que a él le ha agradado eso? Y tú en su día le creíste, yo también, que no teníamos mucha historia. Los sabios, esto dice yo, y a nosotros se nos dio ese favor. El Señor, hermano, va a hacer algo glorioso. Él no desiste. Dice Zorobabel, perdón, Zacarías, hablando de Zacarías le dice a Zorobabel: las mismas manos, oye esto, mira, las mismas manos que empezaron este templo, dice, son las mismas manos que lo van a terminar. ¿Qué manos empezaron a edificar la iglesia?
Las manos del Espíritu Santo empezaron a trabajar en tu vida. ¿Y qué manos eran? Las de Cristo, porque Cristo dice, yo edificaré mi iglesia, va a edificar. Por las mismas manos van a terminar la obra. Por eso dice el apóstol Pablo, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, aleluya. Y el Señor lo va a hacer. Seguridad total. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? El planning no lo tengo así, pero lo va a hacer. No con visión. Si no, nosotros no tendríamos que estar aquí. Segurísimo. Vamos a meditar sobre esto, hermano. Vamos a una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu infinito amor y tu misericordia, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, a los cuales yo he tenido el gran privilegio de conocer en este camino. Y también aquellos que hoy no han venido y aquellos que están en otro lugar, Padre. Yo te ruego de una forma especial que lleves a cabo, Señor, ese proyecto en todos y cada uno de nosotros a través de tu iglesia, Señor. Que tú, que eres el autor y el consumador de la fe, Padre, avives ese fuego en nosotros, Dios mío, y nos lleves, Padre, hacia tu plenitud, Señor, de triunfo en triunfo. Cada uno de los que estamos aquí, en la situación en la que estamos, Dios mío, sácanos, Dios mío, y llévanos al centro de tu voluntad, Padre, para que podamos en esta hora certificar que tu palabra es veraz y es real, Señor Jesús. Ahora salimos de este culto, Señor, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros moramos en ti. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludado, hermano, en el amor de Jesucristo.